siempre está como esa ilusión de se va a curar. Y nosotros cuando vemos esto, ¿eh? Depresión. Bueno, claro, lo que nos puede pasar es que pensemos en que ya está condenado. ¿Ah? Pero si nosotros sentimos eso, lo que nos va a pasar es que nos va a dificultar actuar después para seguir, para alcanzar un diagnóstico, para ver cuál es el mejor tratamiento. Y entonces nosotros ahí sí, no vamos a poder comunicarnos bien con el cliente, porque lo que le vamos a decir es grave. No sé bien qué es, pero es grave. Cuando esté muy mal, la eutanasiamos. Y eso ya es el primer punto de error en la comunicación con el cliente, ¿no? Con el tutor. Pero a su vez, es eso de que nosotros hoy ya sabemos que hay más cosas para hacer. ¿Ah? La tecnología ha avanzado muchísimo en lo que es en medicina veterinaria y en oncología en particular. Desde que yo empecé a hacer oncología hasta ahora, ha avanzado un montón. Entonces, no nos desanimamos tan rápidamente. De repente algo se puede hacer. Lo otro que es clave es que cuanto más temprano actuemos, más chances tenemos. La posibilidad de curar existe en el cáncer, solo que tiene que ser lo más temprano posible. Sabemos que es difícil, pero eso también viene de la mano de nosotros, de hacer una apuesta educativa, de trabajar mucho en eso. Yo siempre digo, al veterinario se le pide que sea médico veterinario, que sea educador, que sea psicólogo, pero si nosotros no hacemos una de esas, en realidad después nos quejamos porque o no valoran el trabajo, o no esto, o no hacen lo que nosotros decimos, pero tenemos que manejar eso de una forma en conjunto. ¿Tá? Y bueno, si nosotros logramos comunicarnos bien con los tutores, no solamente vamos a tener un mejor apoyo para los tratamientos, un mejor, digamos que todo el tratamiento va a ir fluyendo mucho mejor, pero a su vez, además vamos a tener también menos estrés para el tutor y eso es menos estrés para nosotros. ¿Ah? En esta charla yo voy a hablar de los tutores, pero siempre pensando en protegernos a nosotros, en que nosotros podamos trabajar tranquilos, bien, profesionalmente, pero justamente muchas veces lo que nos bloquea es eso mismo, porque nosotros somos personas también. Casi pongo un cartel un día me agarró muy mal y casi pongo un cartel de que también éramos personas, pero bueno. Entonces yo dividí la charla en 4 puntos claves. El primero, el diagnóstico temprano, que es clave para nosotros, ¿no? En nuestros pacientes. En las estrategias para comunicar ese diagnóstico, en cómo nos vamos a manejar. En las estrategias para acompañar durante la enfermedad. Y en el manejo del duelo. Entonces, lo que tiene que ver con diagnóstico temprano, la educación, que es lo que yo les decía, la educación en la prevención o de la prevención es clave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que... llega el cachorrito llegó a la clínica nuestra. Es un cachorrito, perro o gato, todo blanquito. ¿Qué le vamos a decir? Tiene que tener cuidado con el sol. Tiene que tener cuidado con el sol. Pero a su vez puede ser un pitbull, y los pitbull les encanta tomar sol, y a su vez no tienen nada de pelo acá. Tiene que tener cuidado con el sol. Decirle, explicarle de los horarios, decirle que si la exposición prolongada puede favorecer el cáncer de piel. Porque eso también muchas veces lleva a que la gente toma conciencia. ¿Ah? Y una cosa que odio cuando me dicen, el veterinario nunca me dijo nada. Bueno, el veterinario le va a decir de ahora en adelante, en el cachorrito le va a decir que la exposición al sol puede dar cáncer. Razas grandes, también, cachorritos de razas grandes, llegan a la clínica. Vamos a controlar el peso, vamos a controlar el crecimiento. Exceso de peso en el cachorro predispone a tumores óseos, sobre todo a los que crecen rápido y a los que crecen mucho. Crecimiento rápido también va a facilitar los tumores. Eso lo podemos manejar también con la parte de alimentación y obesidad. O sea, si nosotros damos una buena alimentación, vamos a controlar el crecimiento en esos pacientes de tamaño grande, en los otros también vamos a hacer una buena nutrición. Pero a su vez vamos a tener una inmunidad mejor y vamos a tener que el cachorro debería siempre ser un poco más flaco. Si nosotros tenemos en la escala de 1 a 5 sería 2, siempre un poco más flaco. El cachorro no debería ser nunca el 3, nunca debe ser el gordito o el sano, tiene que ser un poquito más flaquerón. ¿Ah? La castración en los tumores de mama, este es un tema que ahora genera mucho más debate, pero sí sepan que la castración temprana sí
reduce la cantidad de cáncer de mama. Entonces, por lo menos explicarles, cuando tienen una perrita, una gatita, si usted la castra temprano, tienen menos tumores malignos de mama. Si queremos, como es un tema especial en este momento, que también se habla de que la castración puede facilitar ciertas otras enfermedades, es un tema de trabajar individualizado. Estamos hablando de, claro, que si es un refugio, la castración es lo más temprano posible. Pero si no, vamos a hablar de castración de repente al año o después del primer celo o según, porque si son razas grandes conviene que sea más grande por un desarrollo esquelético, no el tema de los tumores. Pero hay razas y razas también, entonces eso es individual. Y lo otro que para mí es clave en la prevención es vacunar para la leucemia felina. No tengo nada con nadie que haga la vacuna, pero en realidad nosotros cada vez vemos más y tenemos muchos pacientes que son gatos de repente de 2, 3 años que tienen linfoma mediastínico y esos son los que lo tienen porque tienen virus de leucemia felina. Entonces, si nosotros vacunamos, podemos reducir eso. No quiere decir que no vayan a haber ninguno más, quiere decir que se bajan muchísimo las estadísticas. Eso ahora en Estados Unidos y en todos los países que vacunan de rutina, no saben cómo ha bajado. Entonces, eso es trabajo nuestro, ¿ah? Trabajar en la prevención. Después, el diagnóstico temprano, aprovechar cada revisión clínica que hagamos. Cada revisión clínica significa las veces que van para la vacuna, las veces que van porque controlan el peso, las veces que van porque son perritos que están con comportamiento más o menos. Cada vez que van, lo revisamos. Si son mayores de 6 a 8 años, tratamos de llamarlos para que vengan, porque a veces no vienen mucho. El ideal sería que cada 6 meses se hagan controles. ¿Por qué? Porque a veces llegan, por ejemplo, a mi consulta y tienen 8 años y yo les mando a hacer para estadificar las placas de tórax, la ecografía, y aparece un tumor en el pulmón y nadie sabía de eso y de repente tiene mucho tiempo y nadie sabe desde cuándo porque nunca había tenido una radiografía de tórax, ¿está? Entonces, eso lo que nos da es eso, para explicarle a la gente. ¿Qué nos da? Bueno, que si hoy no tiene nada, fabuloso. El día de mañana tiene algo, sabemos que en esta fecha no tenía nada. Porque eso es importante también para después saber evolución. Si nosotros tenemos un paciente, también evaluamos el estado de condición corporal y de masa muscular. La masa muscular es pronóstico, factor pronóstico en las enfermedades como linfoma, en osteosarcoma también subió, pero sobre todo en linfoma. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente que pierde masa muscular es el paciente que tiene un peor pronóstico. Y nosotros tenemos que evaluarlo. ¿Tá? Cuando hacemos un examen objetivo general, recuerdan incluir la revisión de la boca. Yo sé que a veces la boca en nuestros pacientes es medio difícil. Si nosotros sospechamos de algo, si tiene un aliento muy raro, cedémoslo y revisemos bien. A veces ellos cuando jadean uno les puede ver la boca, pero si no, sedarlo para revisar bien la boca. Pero hacer bien la boca, el cuello, rutina, el cuello, las mamas. Yo agarro a los perritos y voy de adelante a atrás. Entonces, las mamas. Después voy a hacer todo lo que es la piel. Ya revisé todos los ganglios de adelante, reviso los de atrás, superficiales, todos palpables. Tacto rectal. En mayores de 6 a 8 años, todos deberían tener también tacto rectal. Porque ahí vamos a palpar los sacos anales, vamos, que a veces cuando los vemos viene una pelota que se ve, si no, no se ve, a veces solamente molesta, pero hay perros que ni siquiera se nota. Vamos a palpar los ilíacos, vamos a palpar si es macho la próstata, y si fuera hembra, incluso a veces algunas lesiones en la vagina también se pueden palpar. ¿Ah? Entonces, como agarrar la rutina, hago un tacto rectal, saco, ilíaco y para abajo. ¿Ah? Acá son las guías de Guasaba, esta es la de el corporal y esta es la de masa muscular. En general se mide en cabeza, sobre la columna y después en brazo y en la pata. ¿Tá? No tiene por qué tener toda una pérdida. En general pierden primero cabeza y columna, pero después ustedes empiezan a ver, sobre todo, por ejemplo, perritos viejitos que uno ve que pierden la masa muscular en las patitas también. Entonces, como diagnóstico temprano también, lo que les decía, las imágenes radiológicas.
las placas de tórax. Cuando uno no tiene nada, no tiene por qué hacer las 3 incidencias que pedimos en oncología, pero por lo menos 2, siempre como un frente y un perfil para tener como básico. Si encontramos algo más, se puede hacer la tercera. Hoy en día, que además las tenemos en el momento, que revelarlas no es una cosa muy complicada. Una ecografía de abdomen, si tuvieron sospechas o dificultad de palpar el cuello, indiquen ecografía de cuello. Análisis de sangre, yo siempre digo análisis de sangre y análisis de orina. Análisis de sangre mínimo, lo básico, hemograma, funcional hepático, urea creatinina, fósforo calcio, glicemia. Se sorprenderían, pero muchas veces hay pacientes que los notamos medios raros y que de repente lo que tienen es una diabetes que está asociada a todo lo demás o no asociada, que es una comorbilidad. Y la diagnosticamos nosotros porque nadie le había medido la glicemia. Entonces eso también. Y es de rutina. O insulinomas, ¿no? Cuando tenemos baja también la glucosa. Y lo de siempre, biopsia, como decía Ogilvy, biopsia, biopsia, biopsia. La citología ayuda para casi que todo. Aunque no tenga, eventualmente, si no lo tiene el diagnóstico, por lo menos tenemos una aproximación y si no, se repite. Pero la citología es como nuestra guía primera. Y la histopatología, si podemos tomar una biopsia, incisional se usa mucho menos en oncología por el riesgo de repente de diseminar o de cómo se va a comportar el tumor. Eh, pero se puede hacer, si nosotros tenemos un tumor muy grande, sacar una parte que consideremos que después, cuando operemos, se vaya a ir. Y si es excisional, se correspondería como con la primera cirugía, y la primera cirugía es la que tiene más chance de curación en el paciente, entonces siempre una cirugía oncológica. Yo en esto soy bastante jeringa porque la cirugía no es cualquier cirugía, tenemos que tener márgenes, márgenes de costado, márgenes de profundidad. Y si dependiendo del tumor, cuál es o dónde está, también deberíamos empezar a llevar los ganglios, como se hace en medicina humana. Hacer nodulectomía, por ejemplo, si tenemos los tumores de mama, ganglios inguinales, ganglios axilares. Si tenemos una lesión en la pata, ver el popliteo y de repente se saca el popliteo. Entonces, el preescapular, porque eso también pasa, sino que después queda y tenemos otro problema. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo vamos a comunicar el diagnóstico, cómo tenemos que hablar con el tutor. Recuerden que los tutores tienen emociones y que van a reaccionar en función de esas emociones. Y muchas veces cuando ellos ya traen un paciente de repente oncológico, que si era de los pacientes que yo les mostré primero, ya ellos perciben que la cosa está mal. Entonces, pero cuando nosotros vamos a hablar con ellos, muchas veces ya están como en ese estado de miedo o de alerta, una tristeza, y yo siempre digo que no sabemos qué vive la otra persona, ¿no? Entonces, puede ser que muchas veces esté pasando otra cosa, no le dio bolilla al perro, y nosotros realmente nos molestamos porque llegó con un paciente que está en estado más avanzado o cómo no te diste cuenta. Y bueno, hay que tener cuidado porque la otra persona quizás no se dio cuenta porque tenía muchos problemas y no pudo verlo. Puede negarse, puede decir, bueno, pero capaz que no es eso, porque él se golpeó, pero no, pero está más chico. O empezar a hacer como eso de que no sabemos que en realidad nosotros decimos, ¿es mejor? ¿Es peor? Realmente, yo a veces cuando pasa eso, como es una etapa de negación realmente, lo que hago es, ven a control en 48 horas, lo voy controlando seguido. ¿Por qué? Porque a veces se te descontrolan rápidamente y otras veces, nada, podemos ver si realmente se está achicando. Enojo y culpa. ¿Por qué se enojan? Porque nos da impotencia y frustración. A nosotros también nos da impotencia y frustración trabajar en pacientes terminales a veces, ¿no? Cuando ya no tenemos más opciones, cuando ya no tenemos más cosas que ofrecer, nos da mucha impotencia. Pero eso hay que manejarlo y la gente le cuesta de repente un poquito más. Pero a su vez, ¿qué pasa con la gente? Que viene y dice, ¿será que yo no hice tal cosa? Entonces lo que Mónica justo decía, se culpan. Y cuidado, porque lo más peligroso es cuando pasan de la culpa es mía a la culpa es tuya, que el tuyo es ustedes, el veterinario. La culpa es del veterinario, que no me dijo, que no hizo, que no. Siempre va a ser, la transferencia de culpa va a ser a nosotros.
Entonces, manéjenlo con cuidado. No lo hagan sentir muy culpable. Tampoco dejen que la culpa recaiga en ustedes. ¿Ah? Pero siempre tratan de aliviarle esa culpa, porque la gente realmente a veces hacen lo que pueden, pero a veces por desconocimiento, a veces, digo, pero hay que aliviarles un poco la culpa, porque si no, va a recaer en nosotros. No le digan, ay, no, no es nada que ver, tú no hiciste nada mal. Bueno, no, bueno, estamos acá, vamos a ver qué podemos hacer. Muchas preguntas como, ¿esto es culpa de la ración que le doy porque yo no quería cocinar, pero el veterinario no me dijo nada? No, no es culpa de eso. Yo siempre les digo, es multifactorial, hay muchas cosas, o sea, todo lo que siempre hablamos de cáncer corre para eso. O sea, es verdad, no es mentira, no se enferman solo por la ración. La ración será una cosa más, pero hoy en día es un absurdo decir que es una sola causa, porque es multifactorial. Podemos entrar en la etapa de la negociación, que es eso de, y bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces, en esa etapa también son más propensos a inventar cosas o a probar cosas que antes no habrían probado. Y usan la frase esa que yo detesto, perdido por perdido. Sí. Yo la detesto, realmente la detesto, porque perdido por perdido implica que de repente van a hacer que nosotros matemos al paciente. Y eso no puede pasar. ¿Ah? Evaluemos con cuidado. Tenemos que estar súper cuidadosos ahí, porque cuando el perdido por perdido, lo que termina pasando es, lo operamos y se murió, me lo mató el veterinario. ¿Ah? Hicimos quimio y se murió, me lo mató el veterinario. Siempre va a ser así. Pero porque cuando ellos dicen perdido por perdido, lo que están es también transfiriendo a quién le van a pasar la responsabilidad. Depresión, que algunos se vuelven a entristecer, pero en general después llega la etapa de la aceptación. ¿Ah? Y en esa etapa es mucho más fácil de hablar. Lo que pasa es que a veces llegan mucho después, incluso hasta de la muerte. Después está cómo le vamos a dar esa información, porque si con todo lo que yo les dije de las emociones que ella tiene, bueno, la información tiene que ser lo más clara que puedan y lo más precisa, pero tiene que ser de una manera que nosotros sepamos que está llegando al tutor, que eso va a variar según la formación del tutor, o a veces ni siquiera es de la formación, es del estado emocional en el que está, porque puede haber gente que sea muy formada y que no esté mentalmente en ese momento escuchando lo que le estás diciendo. Entonces, buscar eso, ¿no? Una comunicación clara en la que nos podamos conectar para que después podamos trabajar mejor en ese tratamiento. Y entonces ahí también vas a ver que si el tutor baja el estrés, nosotros nos sentimos mejor. Entonces, en la comunicación transparente, nosotros hablamos de comunicación precisa, en no mentir, en no darle vueltas, a veces pasa que no tenemos un diagnóstico y decimos, bueno, tenemos que seguir por acá. Pero entonces tratar en esos casos de ser como mucho más, como de puntear mucho más lo que estamos haciendo y por qué. ¿Ah? Eh, lo que les hablaba del tutor, ¿no? Que dependiendo del tutor nos vamos comunicando y vamos tratando de conectar con él. Una cosa que yo siempre digo, que cada vez hablo menos técnico porque hablo con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía radiografías y la gente me decía las placas, y yo me di cuenta que sí, que no entendían la palabra radiografía. Confunden ecografía con tomografía. Y otra cosa que a mí me pasa, que de repente digo, no, porque sí, no, no tiene metástasis, y la gente me mira. Y claro, para mí metástasis es una palabra que está, y no, la gente no sabe qué es metástasis, ¿no? Entonces tenemos que ver si realmente la persona no entiende, decirle cada cosa, explicarle cada cosa. ¿Ah? Y si nosotros vemos que dan dudas, podemos preguntar, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Porque entonces ahí vamos a poder aclarar un poquito más. Obviamente, esto que yo les estoy diciendo tiene barreras, ¿no? Y las más comunes son la falta de tiempo. Todo esto lleva tiempo. La primera consulta de oncología o una consulta en la que nosotros tenemos que buscar tanta cosa, lleva tiempo, lleva tiempo. Tiene que tener un lugar en el que podamos hablar tranquilos, porque la persona a veces puede llorar o puede haber personas que se presenten como un poco más agresivas en esa reacción que tienen. ¿Ah? Entonces hay que tener un lugar adecuado para estar lo más tranquilos posible. Usar el vocabulario adecuado, las emociones.
Y yo siempre digo, por eso les decía que yo casi pongo un cartel, nosotros también somos personas, porque nosotros también tenemos sentimientos, tenemos que dejarlos afuera para atender a la gente. Pero bueno, cuando un día un tutor viene y de repente dice una sarta de cosas que nos lastiman, también de repente controlar eso no es nuestro problema, es el problema de la otra persona. No entrar en esa discusión, tratar de que nuestras emociones no se mezclen en la consulta. Sé que es mucho más difícil, pero en realidad esa es la apuesta de cualquier enfermedad crónica, no es solo de oncología. Y si después la logran, quizás para todas las consultas. En humana, en medicina humana, en oncología, estos dos oncólogos hicieron un protocolo para esto mismo, para la comunicación de las malas noticias, que se llama protocolo Spikes, que es un anagrama. La S de Setting Up es justamente buscar un entorno en el que se pueda hablar cómodo y también mental pone porque es lo que yo les decía de que el ambiente también sea favorable. Después, el perception es buscar qué saben y qué no saben, o qué entendieron y qué no entendieron. ¿Tá? Muchas veces vienen también, por ejemplo, esto es más frecuente de lo que me gustaría, y de repente no es culpa de los que hacen las ecografías o del que hace la radiografía, pero es de lo que ellos perciben, de lo que ellos comunicaron, ¿no? Está todo tomado, no hay más nada para hacer. Hay gente que viene y me dice, el ecografista me dijo que no había más nada para hacer. Y en realidad de repente no dijo eso. De repente dijo, tiene acá, 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 y ellos dijeron, no hay más nada para hacer. Pero hay que tener tanto cuidado con lo que se expresa, porque de repente ese paciente no venía y de repente tenía posibilidades. Y de repente ese paciente, me ha pasado de algunos que llamaron y dijeron, no, el ecografista dijo que no, así que suspendo la consulta. Por eso es tan importante la comunicación. Y después muchas veces, como también se habla con Internet, con ChatGPT y todo lo demás, a veces pueden tener conceptos que están alterados, ¿está? Entonces, tómense ese tiempo para escuchar, a ver qué es lo que ellos creen o entienden de esta enfermedad, o que han leído, o que le han dicho, y entonces ahí van corrigiendo de a poquito. Ay, bueno. Invitación es a preguntar justamente eso, ¿cuánto quieren saber? En particular, yo a veces cuando son metástasis en pulmón o radiografías de tumores óseos, les digo, ¿quieren mirar conmigo? Y pongo la imagen y les giro la computadora para que ellos vean la imagen. Pues, cuando teníamos las placas ponían el negatoscopio. Y hay gente que me dice, ay, yo no quiero ni ver. Y yo la dejo, porque el ojo va a tender a ir. No se lo muestro obligado, pero de a poco la persona mira o pregunta o no pregunta. ¿Ya? Pero les digo, está acá, en tal lado, y explico, ¿está? Porque por más que no quieran saber, lo que no quieren es el impacto de la información, pero tienen que saber. Después, el conocimiento de esa información, que tiene que ser gradual, y la empatía, que trata de reconocer que el dolor que siente la otra persona es válido, o sea, se validan las emociones del otro, o sea, sí, estás triste, sí, es lógico. ¿Quién no ha estado triste por la muerte de unos perritos de nosotros, ¿no? No sé si todos tienen perrito o gatito, pero casi todos, cuando se nos muere una mascota, pasamos mal. Entonces, eso, validárselo es importante. Y después tener una estrategia, tanto para la acción siguiente como para cerrar la conversación. Las barreras más comunes a esto van a ser que la empatía es validar emociones, y eso es difícil, pero fomenta una mejor comunicación. Requiere de una escucha activa y aquí la frase esta de los memes, escuchamos, no juzgamos, esto es clave. Escuchamos, no juzgamos. Porque, insisto, ellos también pueden tener sus problemas. Nosotros podremos tener los nuestros, pero ellos pueden tener sus problemas. Respiramos, validamos ese problema de él. ¿Ah? Y se expresan miedos y se enfrentan los desafíos mucho más fácil cuando nosotros validamos las emociones, porque si nosotros decimos, no llore, ya no me va a decir qué le pasa, ¿no? Si yo le digo, bueno, sí, es lógico que se sienta mal, es más probable que me diga, lo que pasa es que, y ahí
ahí sí, muchas veces hacemos de oreja de psicólogo, de psiquiatra y de todo lo demás. A veces nos cuestionamos para qué van al psiquiatra. Pero bueno. Ay, ay, ay. Y bueno, que mal manejado esto provoca mucho desgaste emocional a nosotros. ¿Ah? Entonces, esas serían las estrategias para comunicar. Entonces ahora vamos a ver las estrategias para acompañar al tutor en las distintas etapas de la enfermedad. Recuerden que la meta de la oncología veterinaria es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Ah? Y en la medida de lo posible, mejorar el pronóstico de vida. A mí me gusta decir esta frase porque es la que resume lo que siempre que podamos vamos a tratar de curar. Vamos a aliviar a menudo y siempre tratar de consolar, que en realidad nosotros consolamos a quién, consolamos al tutor y aliviamos a nuestro paciente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante este momento del acompañamiento? Plantear un tratamiento. Para eso, siempre recuerden que hay cuidados básicos que son, la palabra lo dice, básico es siempre. Siempre van a acompañar. Yo diría que a cualquier paciente, pero al paciente oncológico en particular. ¿Cuáles van a ser? Los de enseñar al tutor a reconocer el dolor para mí es clave. Ya tuvieron una charla con Nadia, entonces bueno, analgesia es la clave número uno. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los tutores no reconocen el dolor del paciente. Y entonces para mí eso es importantísimo, porque el dolor es pérdida de calidad de vida. Entonces, hay escalas de dolor que uno puede imprimir y darle al tutor para que vea. Está la escala también de los gatos, que está toda con expresiones de la cara y eso. Es muy interesante. Yo a casi todos los tutores de gatos les hago bajar la aplicación y de repente buscar otras cosas que puedan validar también para perros y que ellos se lleven eso. Porque por ejemplo, a mí me pasaba que llegaba un paciente rengueando, supuesto osteosarcoma, y yo le decía, bueno, vamos a dar analgesia, pero no le duele. Y yo le decía, ¿y por qué crees que renguea? Y la gente me quedaba mirando así, anda, ¿por qué renguea? Porque está lastimado. No, no, renguea porque le duele. Pero no hay esa percepción, porque para la gente todavía sigue siendo que el perro debería gritar como nosotros o quejarse. Entonces, también es parte de enseñarle a evaluar el dolor. La nutrición, ¿por qué es tan importante? Por lo que les dije, no podemos perder masa muscular. Si perdemos masa muscular, el pronóstico es malo. Y tenemos pacientes en oncología que pueden tener anorexia, disorexia, hiporexia. Entonces, es mucho más fácil que pierdan masa muscular en esas condiciones. Entonces, precisamos de una alimentación que cubra todas esas necesidades. Yo siempre digo que ahora que hay tanta gente especializada, el ideal sería acompañar con un nutricionista, porque las necesidades son también individuales. ¿Ah? ¿Y qué es lo que vamos a buscar con la alimentación? Que tenga energía y que ese sistema inmune esté lo más activo posible, que es el que le va a poner barreras reales al tumor. Y siempre controlar todos los síntomas que aparezcan. ¿Ah? El vómito, la diarrea, si tiene una herida y se lame, poner un isabelino es parte de eso. ¿Por qué? Para que no se siga agravando, porque a veces me llaman y me preguntan, pero ¿se le puede dar tal cosa? Pero si tiene vómitos, hay que tratar de cortar los vómitos. Si tiene diarrea, tiene que cortar la diarrea. Llegan pacientes a la consulta y tienen 2, 3 semanas de diarrea. ¿Saben cómo se puede sentir un paciente con todo ese tiempo de diarrea? Además de que su intestino ya está horrible, la parte inmune está horrible, las disbiosis que puedan tener son tremendas. Bueno, se siente muy mal porque duele, la panza duele. Yo le digo a la gente a veces, ¿saben que los gases duelen? Cuando la panza está muy hinchada duele porque la distensión de la fibra justamente del intestino genera dolor y la gente se sorprende. Cosas tan simples. ¿Ah? Luego vamos a plantear el tratamiento. En general nosotros tenemos las opciones de tratamiento y los enfoques paliativos. El tratamiento con intención curativa, ¿tá? Nunca digan con esto se cura, porque siempre hay algún paciente que se va a curar, pero algún otro que va a recibir. Entonces, la intención curativa la va a tener una buena cirugía, con lo que yo les decía, con
extirpación también de los ganglios, con un margen apropiado, con un margen de profundidad también, una opción de quimioterapia, una opción de radioterapia, electroquimioterapia que tenemos ahora también, algunas criocirugías, nos van a dar una intención curativa. Por ejemplo, los carcinomas de células escamosas en la nariz, cuando son chiquitos, con la crio andan súper bien. Si los mandamos a tiempo, con la crio andan súper bien. ¿Es curación? Y no, ¿por qué no? Bueno, porque en realidad nosotros ya sabemos que la radiación tiene efecto acumulativo, entonces es muy probable que repitan. No es porque no se curó esa lesión, es porque lo más probable es que repitan. Y cuando hablamos de tratamiento paliativo, es un poco de lo básico, de paliar todos los síntomas, mejorar la calidad de vida, insisto en la alimentación e insisto en la analgesia, y muchas veces todas las otras técnicas que teníamos con intención curativa entran también acá, porque podemos hacer una cirugía para que se sienta mejor, una quimioterapia para intentar reducir un tumor que le está molestando, o una electroquimio para eso, o una criocirugía. La crio en general se usa un poco más como concreta y son lesiones más pequeñas, pero ahora que tenemos la electroquimio, nosotros acá hay muchas, diría que opciones que son paliativas que las usamos a la electroquimio. Y después tenemos que decidir el tratamiento. ¿Quién decide el tratamiento? Vieron que hay dos líneas, ¿no? El veterinario o el médico que dice, tiene que hacer esto, o el que se sienta a conversar y dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Para mí, es el tutor el que decide. Nosotros tenemos que guiar. Yo siempre le digo a la gente que es verdad que yo a veces puedo hacer trampa y orientarlos hacia una decisión. Eso se puede hacer, eso es manipulación, pero se puede hacer. Cuando nosotros queremos que decidan alguna cosa, la podemos influir, pero es por el convencimiento de uno. Cuando uno hace eso es porque estás convencido que eso es mejor, estás convencido que la otra opción es peor. Entonces, si estás convencido, la persona lo percibe y entonces lo induces a eso que tú estás convencido. A mí me pasa que a veces me dicen, no, doctora, usted es la que sabe, usted decida. Entonces ahí no hay emoción, voy por lo que dice la bibliografía, voy por la referencia más fuerte de la bibliografía, indico lo que dice la bibliografía. ¿Ah? Entonces también cubrirse en eso. Si lo que están buscando es un médico, porque lo que sabe es más cómodo médico, damos la mejor opción médica. Obviamente que voy a evaluar al paciente, pero voy a decirle, no, tiene estos riesgos, tiene no sé qué, pero esta es la mejor opción. Si yo evalúo que ese paciente no puede esa opción, obviamente que no se lo voy a decir, porque eso sería iatrogenia, pero bueno, digo que sí busco cosas diferentes según el tutor. Presentar los pros y los contras para cada tratamiento, cada opción de tratamiento. Yo siempre les digo los riesgos-beneficios, que es un poquito más como que ellos midan, no es pros y contras, es mejora. Por ejemplo, si le duele acá y nosotros hacemos esto, mejora. ¿Qué puede pasar? Bueno, que le caiga más o menos la medicación. ¿Cuánto más o menos? Tanto. ¿Puede aguantar esto? Entonces, en eso vamos haciendo como una balancita. Y siempre darle tiempo al tutor de pensar. Yo le digo, estas son las opciones, no tiene que decidir ahora. Piense, vea cuánto tiempo está en su casa. Siempre les pregunto, además, les pregunto, ¿cuántas horas al día están en su casa? Porque si yo decido un tratamiento y el paciente está todo el día solo, o sea, también saber qué tratamiento vamos a hacer, porque si el paciente pasa más o menos y está todo el día solo, no tiene sentido. Entonces, siempre hacer como focalizar, analizar toda la situación del tutor, también la económica, también la de tiempo, pero también la de la mascota. Cuando hay tratamientos que tiene que venir mucho a la veterinaria y son pacientes que se estresan un montón en la veterinaria, tenemos que buscar otra opción. Eso no va a ser mejor calidad de vida para el paciente. De repente para nosotros mentalmente sí, pero para el paciente no. Entonces, buscar las opciones en función del combo. ¿Ah? Somos un equipo. Después es muy importante que el tutor sepa que la responsabilidad también está en él. ¿Ah? Siempre le digo a la gente, no es mi responsabilidad, es un equipo. Y en general, cuando me lo derivan, lo que hacemos es un equipo con el veterinario, con el oncólogo y la casa. Y obviamente que nuestro paciente siempre pone muchísimo. La verdad que nuestros pacientes nos soportan. Entonces, importante que ellos monitoreen en la casa. Y ahí nosotros podemos hacerles, que nos hagan esquemitas.
si tomó agua, si juega o no juega, si defeca o orina o cuánto o color. Les hacemos que nos saquen fotos. Y ahí hay unas escalas de vida que ya cambian un poquito, no es escala de dolor, sino escala de vida, de cómo está haciendo el día a día. Está bueno que se la lleven también para ver ellos en la casa. Y además el compromiso de administrar la medicación en las condiciones que nosotros le decimos. ¿Ah? Para eso siempre denle escrito todo. Lo van a perder. Una costumbre que yo me agarré ahora es de sacar fotos y se los paso por WhatsApp, porque es la forma. Tengo clientes que salen y nos llaman, ay, me dejé las recetas, o ya perdí las recetas, pero yo vi que la doctora le sacó fotos y le paso fotos. Y el compromiso del tutor es la forma que nosotros tenemos de que ellos sientan que es parte, ¿no? Porque es para ellos, esto es para que ellos estén disfrutando junto con nuestro paciente. Entonces, llevar un registro también lo va a ayudar a darse cuenta de si realmente está peor o está mejor. Y entonces, como visibiliza eso, si va teniendo pérdida de calidad de vida, nos va preparando para la siguiente etapa. Una vez que ya tenemos todo eso, obviamente, la consulta no termina en la primera consulta. Nosotros tenemos que hay un seguimiento. Para muchos es muy importante cuándo vengo, cuándo vengo. A veces es muy difícil también establecer cuándo es el próximo control, porque a veces dependen de tratamientos, pero realmente estar como más disponible es importante para ellos. Porque imagínense qué les pasa a ustedes. Y en general muchas veces uno también siente que no sabes qué más hacer. ¿Ah? Por eso tiene que ser la comunicación clara, porque a veces no hay más nada para hacer. A veces yo les digo 500 veces que no hay más nada para hacer, que tenemos que acompañar con analgesia y con mimos y cuando no se puede más, tenemos que tomar la decisión. Pero tomar la decisión también lo vamos a ver. Eso nos va a ayudar a manejar ese estrés, pero en este periodo nos vamos a estresar mucho nosotros también, porque nosotros también vamos a estar haciendo de fatiga de cuidador, porque ahí vamos a estar cuidando a los dos. ¿Tá? Entonces, tener esos cuidados, ser conscientes. Hablar de la eutanasia depende del tutor también. Hay tutores que me comentan, y lo primero que me dijo es que cuando llegue el momento hay que hacer la eutanasia. Pero yo lo veo también. Entonces, tengan cuidado. A veces la gente dice, quiero saber cómo va a ser, quiero saber qué va a pasar. Entonces, sí, ya vamos a hablar de eso, pero va a ser más adelante, va a ser cuando no tenga calidad de vida, podemos tomar una decisión. Hay gente que no quiere tomar una decisión. ¿Ah? Entonces, tengan cuidado. Dependiendo de cada uno, el manejo del hablar de la eutanasia. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo del duelo? En el caso particular de los pacientes en realidad crónicos, esta psiquiatra habla de lo que se llama duelo anticipatorio. Parece que está escrito hace mucho tiempo, pero yo lo conocí un poco antes de la charla y dije, tengo que decírselo. Es que empieza en el momento del diagnóstico, y es verdad, porque cuando la gente le dicen eso, es como que le estuvieras diciendo se va a morir. Y yo siempre le digo a la gente, todos nos vamos a morir, y nadie sabe cuándo. Esto lo que te da es como esa sensación de más proximidad. ¿Ah? Pero es una sensación falsa, porque igual nos podemos morir nosotros mañana. Entonces, esto lo que hace es esto que está escrito acá, es el proceso emocional en el que vamos, venimos, en el que hoy está mejor y estamos mejor, está peor y no sé, se me desmorona todo el mundo. Entonces, eso lo hace más complicado, porque no es que se murió y ya está, es que estamos en el proceso de se va a morir. Y nos recuerda eso, nos recuerda que la vida es efímera, que se transforma antes de la ausencia, ¿no? Y yo creo que muchas veces es eso, es que no va a estar y todo lo que va a pasar cuando no esté. Pero eso coincide con todas las etapas que yo les dije de las reacciones emocionales que tenía el tutor, ¿tá? Porque esas también coinciden con lo que la doctora Elizabeth Kluber-Ross hablaba de las etapas del duelo. Entonces, coincide que sea un duelo, es anticipatorio porque todavía no se murió, pero todavía tenemos el duelo verdadero. Cuando hablamos de eutanasia,
Es lo que yo les decía, que no lo quería adelantar, pero hay gente que quiere que se muera solo. No es que prefieran no tomar la decisión, es que quieren que se muera solo. Porque yo siempre tuve perritos que se murieron solos. Yo siempre les explico que puede ser una bendición no tener que tomar la decisión, pero que mi paciente puede estar sufriendo o puede tener una muerte horrenda solo porque nosotros no tomamos la decisión. Y de repente ellos se van 8 horas a trabajar y llegaron y está muerto. Y no sabes cómo se murió. ¿Ah? Dependiendo del paciente. Porque a veces vienen pacientes que vienen con una uremia hasta acá y empiezan a quedar comatosos. De repente ese paciente ni se entera cuando se muere. Pero hay otros pacientes que se están asfixiando. Ese paciente se muere horrible. Entonces, a ese paciente tenemos que lograr que la persona entienda que tiene que hacer la eutanasia por nuestro paciente. Eso se lo debemos al paciente. Y bueno, hacerle entender eso, que cuando los días malos son más que los buenos, es el momento de tomar una decisión. O por lo menos ya está habilitada la decisión. ¿Ah? Porque después es eso, va a haber que darle un poquito de tiempo, el tutor precisa tiempo, y la toma él a la decisión, no nosotros. Yo a veces tengo clientes que me llaman porque quieren que yo les diga que es el momento. Pero lo que quieren es como... Aliviar. Sí, 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 es eso de, yo creo que es el momento, pero quiero que me lo diga ella también. Sí. Otras veces yo agarro y les digo, a partir de ahora, el día que ustedes me digan que quieren tomar la decisión, está apoyada. ¿Por qué? Porque yo ya veo que mi paciente está perdiendo mucha calidad de vida. Entonces, si ustedes me dicen, Cecilia, voy hasta acá, está bien. Porque también hay gente, y todo eso de las redes y eso, como que, ay, no, y hasta el último momento. También hay otros conceptos de muerte que ya no se llaman eutanasia y hay otras cosas, pero para eso precisamos algo que todavía nuestra sociedad no tiene y tendría que ser centros de internación en los que se quede con morfina y con todo lo demás, muy parecido a un humano. Si justifica o no justifica, eso es otra cosa, pero ya están, y en San Pablo, en Brasil, hay varios centros y hay mucha gente que los usa, ¿ah? Para que sepan. Darle tiempo porque, bueno, yo siempre digo, cuando veo que la persona precisa un poco más de tiempo, y ahora me ha pasado de repente acompañando a algunos tutores, bueno, hago más énfasis en la analgesia, hago más énfasis en que mi paciente por lo menos esté medio sedado, pero que no esté 100% consciente porque ya considero que está muy mal. Y explicar el cómo se hace la eutanasia. La verdad es que muchas veces ayuda, porque hay veces que la gente tuvo experiencias malas y entonces la gente pregunta y cuando le explicas, bueno, me parece que sí, la puedo hacer con mi veterinario, la puedo hacer con una urgencia, la puedo hacer, darle como también las opciones para que no tenga que esperar si en la noche está muy mal hasta el día siguiente. Entonces, cuando vamos a realizar la eutanasia, buscar un lugar tranquilo es muy importante. Preguntar si quieren estar presentes o no, porque hay gente que prefiere no estar. Ahora creo que la mayoría prefiere, pero hay gente que prefiere no estar. Y dudé de poner esta palabrita, hablar del manejo de los restos, porque se habla así, yo siempre digo del cuerpito, pero no quise poner del cuerpito porque daba como una sensación rara. Hay muchos tutores que quieren saber temprano qué va a pasar después, si lo pueden enterrar. Entonces yo hablo de los cementerios, hablo de la cremación, hablo de estas nuevas técnicas que hay de agua y de compost y de no sé qué. Y no es que yo esté muy preparada, pero consigo la información a veces de los mismos tutores y se las voy pasando, porque la gente tiene que investigar un poquito también qué es lo que quiere. Es parte de que este manejo después del duelo sea lo más sano posible y que nosotros seamos parte agradable, no la parte desagradable, de solo el que lo trató. A mí una vez me preguntaron una cosa media rara que mira que el activista estaba con quimioterapia, mira si lo podían enterrar en el cantero donde tenían plantado unas cosas, porque después no sabían si podían comer eso. Sí, pueden, sí. En realidad las quimioterapias, además cuánto tiempo, si recién la había recibido o no, pero eso todo se metaboliza, después se escurre, no va a quedar en el alimento. Eh,
si nos preguntamos todo lo que viene en el agua, o todo lo que hay en el agua del mar, o en de dónde sacamos nosotros el agua, si está contaminado o no. En realidad, yo siempre pido que sean muy cuidadosos con los restos de quimioterapia, sobre todo nosotros, cuando tenemos vincristina o cosas, cuando las eliminamos. Eso sí, cómo las manejamos, cuidarnos nosotros. Pero después, embarazadas, niños pequeños, ahí no vas a tener problema. No vas a tener problema. Pero sí, está bueno que pregunten, pero la verdad es que no me habían preguntado nunca. Pero está bueno que pregunten. A veces preguntan. No, porque a veces te preguntan eh, si se confunde quimioterapia con radioterapia. Entonces te dicen, pero ¿puedo estar cerca? Sí, puedes estar cerca. Si estás con alguna otra enfermedad o algo, yo prefiero que no estés arriba en los días que se hizo la quimio. ¿Por qué? Porque se elimina por orina y por materia fecal, casi nada por saliva, pero ellos se lamen. Entonces yo siempre prefiero cuidar todas esas cosas de manejo, o si no decirles, recordarles que pueden tocarlo y lavarse las manos. La gente lo que pasa es que en general toca a su perro y no se lava las manos. Entonces, bueno, digo su perro, pero su gato es lo mismo, ¿no? Y como conclusiones, entonces, para este apoyo integral al tutor, recuerden que hay que ofrecer comprensión y empatía, porque es esencial. La gente realmente, nosotros sabemos que las mascotas hoy en día juegan un rol emocional tan importante que es como una persona realmente. Entonces, el impacto emocional en la gente y cuidar una mascota con cáncer o con una enfermedad crónica es tan grave como cuando le pasa con un ser querido, con una persona querida. La información clara nos va a facilitar todo este manejo. Esto es lo que yo quiero que a ustedes les quede, ¿no? Les va a facilitar el manejo, va a hacer que los tutores tomen decisiones más seguros, más confiados en ustedes y que después no haya culpas y reproches. Y una participación activa tanto de los tutores como de nosotros en este seguimiento de la persona, ¿tá? De la persona, del tutor, pero obviamente que en beneficio de nuestro paciente. Ahí. Y reconocer nuestros límites. Yo les voy a decir mi experiencia personal. Al principio, cuando empecé a atender en oncología, yo decía, no, está todo bien, todo bien. Y un día me di cuenta que, no sé, tenía una angustia terrible y no sabía qué era. Y en realidad, nosotros, todo eso a veces se nos va pegando, pero saber reconocer que no es nuestro, que es por lo que estás haciendo, que es porque estás atendiendo gente. De repente, no es todos los días que lo hagan, que atienden a alguna persona, pero eso es importante porque es mucha carga emocional que nos da. Y nosotros empatizamos, y al empatizar nos ponemos en el lugar de la otra persona. Y eso de repente nos mueve a nosotros cosas que nosotros hemos vivido. Entonces, tengan cuidado. ¿Ah? Yo creo que hay en Maldonado hay un grupo que se juntan con un psicólogo una vez por mes. Me encantó esa idea. Eventualmente, si un día se precisa, se podría hacer alguna cosa así para la gente que atiende pacientes crónicos, no necesariamente oncológicos, porque nosotros precisamos también apoyo. Entonces, cada uno podrá tener su apoyo diferente. Pero recuerden eso, que muchas veces para poder atender bien a alguien, tenemos que respirar profundo y después no cargarnos con todo lo de esa persona. ¿Ah? Así que bueno, espero que esto les sirva para acompañar a estos pacientes. Yo estoy a las órdenes. Obviamente esto no fue oncológico, pero era un debe en lo que teníamos de oncología, porque creo que es una de las cosas que más les cuesta cuando están frente a un paciente oncológico. Ustedes ven al paciente oncológico y ya saben lo que va a venir. Una persona que llora, una persona que está difícil, una persona que nos implica mucho desgaste emocional. Y bueno, espero que esto los ayude y si no cualquier cosa, nos escriban.